Estamos en Villaviciosa Digital para la sección Letras bajo flexo con Teresa Cardona, autora de novela policíaca que ha publicado este año su libro A la vista de todos, cuarta parte de la serie de Becker y Cano. Buenas tardes, Teresa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Después de estos meses tras la salida de tu libro, ¿qué tal lo han recibido los lectores? Bueno, tan fenomenal que acabamos de sacar la segunda edición, así que estoy muy contenta. Estoy muy contenta de la recepción y estoy muy contenta de la cantidad de clubs de lectura que he hecho ya y de la posibilidad que he tenido de hablar con los lectores y de escuchar sus comentarios y sus críticas, que han sido en su gran mayoría muy positivas. Una de las cosas que yo creo que más llama la atención sobre esta novela es que, acostumbrados a que normalmente las novelas policíacas tienen un ritmo como de persecución muy rápido, últimamente este va como muy pausado y se construye más sobre los personajes que sobre la acción. Bueno, sí, espero que sí. Y siempre cito a un librero de la Sierra, Alfredo, de la librería de Moral Zarzal, que dice que este libro es como lluvia fina. Yo creo que a mí me gustan mucho los libros que están basados más en los personajes que en una trama trepidante, sobre todo porque, bueno, tú que eres de Villaviciosa sabrás que lo de la trama trepidante y esas persecuciones de automóviles que vemos a veces en las películas en San Lorenzo del Escorial serían un poco imposibles, por decirlo de alguna manera. Podemos hacer una persecución en la A6, pero si yo me dedicase a mandar a mis guardias civiles a hacer persecuciones a la americana con una pistola en ristre en el Belén de San Lorenzo del Escorial, quedaría un poco extraño. Pero ya que has mencionado San Lorenzo del Escorial, ¿qué tiene de especial para ti ambientar los libros en este pueblo, que parece que conoces tan bien? Bueno, es un pueblo que conozco efectivamente desde que nací. No he vivido aquí, he vivido aquí de manera esporádica, porque veraneábamos y pasábamos los fines de semana en San Lorenzo. Y yo creo que cuando escribes una novela negra, estás obligado a emplazarla en un sitio o que conoces muy bien o que te inventas, porque los lectores de novela negra siempre son muy exactos y siempre van a encontrar ese pequeño error que hayas podido cometer, con toda la razón. Yo también cuando leo novela negra. Y entonces elegí el San Lorenzo del Escorial pensando que era un sitio en el que me sentía muy segura y que me sentía capacitada para describirlo de una manera veraz y que además a lo mejor llevase a alguien a visitar el entorno, cosa que efectivamente ha pasado y me hace muchísima ilusión cuando de repente voy a Albacete y me dicen, no, es que he ido a San Lorenzo después de haber leído tus novelas y he ido como con una guía de viaje, he ido con tus libros a los sitios que tú me has mandado. Y entonces, aparte del monasterio, que es la de visita obligada y evidente, la gente va a ver el pueblo, va a visitar las casas que a lo mejor no salen en las guías, pero que son unas casas maravillosas. Y es un entorno que acumula tanta historia y tanta naturaleza y tanto, digamos, una población que vive aquí y que vive desde muchas generaciones y que trabaja aquí, lo cual hace de San Lorenzo que no sea una de esas ciudades prácticamente dormitorio en la que la gente está obligada a salir a trabajar, a ir a una capital a trabajar. No, en San Lorenzo la gente trabaja y vive. Y entonces hay un material, entre comillas, humano maravilloso, aparte de su historia y aparte de su naturaleza, que es espectacular. O sea, solo ir a pasear por los hayedos que hay aquí ahora, que todavía no han perdido las hojas por encima del horizontal, es una suerte increíble. Y yo creo que cuanto más lo visite la gente, mejor. Y otra de las cosas que tratas en esta novela es lo distintas que pueden ser las relaciones familiares de unas personas a otras. ¿Cómo es para ti tratar este tipo de temas importantes o más universales dentro del contexto de una novela de misterio? Hombre, yo creo que las relaciones familiares son la base de muchísimas novelas, son las relaciones de amistad, y eso a pesar que la amistad es una cosa relativamente nueva. Tenemos la documentación sobre la amistad es del siglo XVIII. Antes había otro tipo de relaciones y entrar en esas complejidades de las personas a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, por eso le doy tanto valor a los personajes, a definir a los personajes, a darles unos contornos muy nítidos, a que el lector los reconozca y a que entienda también por qué funcionan como funcionan. Permito al lector también ver el pasado del muerto, que siempre me ha parecido un poco injusto que en las novelas negras hay un protagonista indiscutible que es la persona a la que han matado. Y de esa no
sabemos prácticamente nada excepto lo que nos cuentan los otros. En la novela negra tradicional alguien muere y los investigadores van preguntando o van investigando la casa del muerto, van preguntando a sus familiares. Eso también lo hacen los míos. Pero mi lector tiene la posibilidad de meterse como un ratoncito en el pasado y ver el pasado que ha vivido esa persona. En este caso, en el caso de A la vista de todos, es Maya Vargas, que es la que podemos vivir desde que tiene 10 años. Y sabemos qué circunstancias de su vida, qué circunstancias familiares, qué circunstancias cómo se enamora, cómo se lleva con sus padres, cómo lleva la universidad, cómo es cuando empezar a trabajar, cómo es el primer niño. Todo eso lo podemos ver en primera persona y nos permite darle al personaje, digamos, una veracidad que no te la permite la novela negra tradicional, en la que siempre estás de oídas. En el momento en que tú no le des la voz al personaje principal, que es evidentemente una posibilidad y a mí me gusta mucho también, o sea, no es en absoluto una crítica, no puedes ver a ese personaje como es él verdaderamente, sino que solo lo ves a través de los ojos de los otros. Pues ya una vez que hemos hablado un poco de A la vista de todos, si nos vamos un poco más atrás, has publicado 4 libros de esta saga y 2 anteriores en Francia, coescritos en una situación muy diferente. ¿Cuál es un poco la historia de estos 2 libros y por qué el cambio? Bueno, la historia de los 2 libros franceses, que a mí me encantan porque les tengo mucho cariño y fueron un poco mis primeros pasos en la literatura. Los escribimos juntos porque habíamos empezado a escribir unos cuentos juntos. Mi compañero de escritura era un profesor del liceo en el que estudiaban mis hijos, y yo trabajaba en la biblioteca del colegio, y por eso teníamos bastante más contacto. Nos encontrábamos en los recreos, encontrábamos cuando yo entregaba libros en la biblioteca, y empezamos a escribir unos cuentos por una casualidad juntos. Él le mandó un cuento a los niños de su clase, entre el que estaba en el mío, y nos preguntó qué nos parecía, y yo contesté y dije que yo mejoraría esto o este detalle. A partir de ahí empezó una cooperación, y hubo un día que nos preguntamos, que bueno, la verdad es que hay que decir que él era profesor de 30 niños y yo era madre de 4 hijos, y estábamos un poco de literatura infantil un poco saturados. No quiere decir que no me guste la literatura infantil, pero estábamos saturados. Y un día nos planteamos, ¿podemos hacer otra cosa? Y ahí surgió la idea de Matar es divertido. Entonces fue el principio de nuestra primera novela negra, que nos hizo mucha ilusión porque además a los dos nos gustaba mucho la historia, nos gusta mucho la historia. Entonces hicimos una novela negra con un trasfondo histórico y lo pasamos fenomenal. Lo que pasa es que es verdad que el escribir a 4 manos es muy enriquecedor, es muy bonito, es muy agradecido porque tienes una idea y la compartes entre los dos, puedes discutir, puedes mejorar ideas del otro, el otro te mejora a ti también. Todo eso son muchas ventajas, pero escribir yo creo que es un oficio bastante solitario y es un placer también de alguna manera, muy solitario, y que tiene que ser muy libre. Cuando estás tú solo ante la página o ante el ordenador, tienes que ser tú la que defines cómo son esos personajes. Siempre se puede llegar a un consenso, pero es más fácil hacerlo sola. Yo en el momento en que empecé a escribir sola y empecé a describir los personajes como yo quería, sin compromisos, me pareció maravilloso. ¿Estaría dispuesta a escribir otra vez a 4 manos? Con una persona con la que seas capaz de no de decir aquí gana la mayoría, sino vamos a intentar cada uno ceder en parte de la manera que el resultado sea mejor. Eso sí, pero yo prefiero escribir sola. Para hablar un poco sobre el futuro, ¿vamos a volver a ver próximamente a Blecker y Cano? Sí, Blecker y Cano siguen matando en San Lorenzo del Escorial, lo cual ha subido la mortalidad de esta tranquila población de la sierra una barbaridad, pero no parece que a los habitantes les moleste, y entonces pretendo seguir matando
Y sí, yo creo que para principios del año 27 tendremos un nuevo crimen en medio del pueblo. Esta vez, a lo mejor incluso un doble crimen, puede que vayan por ahí las cosas, pero sigue siendo en la población, sigue siendo dentro del casco histórico de San Lorenzo. Esta vez aparece también parte del monasterio, aparece el pueblo, aparece parte de algunos pueblos de los alrededores. Yo creo que bueno, sí, un crimen clásico de la saga en cuanto al entorno. ¿Y fuera de esta saga tienes otros proyectos o te gustaría escribir otros libros u otros géneros? Pues siempre me preguntan que si no me gustaría hacer un nombre de la rosa de San Lorenzo del Escorial. Me encantaría. Lo que pasa es que creo que me necesitaría tal cantidad de investigación y tendría que meter tantísimo trabajo en el estudio que siempre me echa para atrás. Pero es una cosa que me encantaría hacer. Una historia criminal o una historia en un San Lorenzo, en un monasterio de un siglo XVI o incluso el XVII sería maravilloso, pero estoy muy lejos todavía, y dado que hay unos grandes eruditos del monasterio y que bueno, es un sitio tan profundamente estudiado, que tiene la ventaja que tienes mucha documentación, pero el ámbito de trabajo es tan extenso que me da mucho miedo. Pues muchas gracias por habernos atendido este rato. Pues muchísimas gracias a vosotros. vosotros. Muy bien.